Con 32 minutos. Preste mucha atención usted que está en casa y seguramente tiene muchas preguntas sobre el porqué del incremento de los carburantes, en este caso de los líquidos. Mucha gente se dirá, pero ¿por qué? Es una medida de shock, es un corte sin anestesia, decían algunos sectores sociales. En nuestros estudios se encuentra el ministro de Obras Públicas, Walter Delgadillo, y también nos acompaña el economista Alfredo Mancilla para tratar de entender esta medida que ha adoptado el gobierno y los efectos que se podrían venir. A los dos, buenos días, gracias por estar acá. En principio, ministro, gracias por estar acá en el canal. ¿Por qué esta medida de shock directamente hacia la población? Y es bien importante explicar la razón de la medida y que la población vaya entendiendo esta razón. Solo un gobierno de esta naturaleza podía tomar esta medida. Esta es una vieja reflexión. Si usted lee los artículos de los economistas, todos ellos han de coincidir que esta es una medida necesaria. Yo no he encontrado uno, economista más o menos serio, que diga que no hay necesidad de esta medida. Lo que se está discutiendo a ese nivel es el ritmo de la medida, el tamaño de la medida o el tiempo de la medida, ¿no? Y lo tenía que hacer un gobierno de este tipo porque necesita fortaleza para enfrentar una situación como esta. Pero además un gobierno que ha dado muestras claras de que su interés es mejorar la situación de los más desposeídos. ¿De qué se trata? En este momento, el Estado boliviano está gastando en importación de gasolina y diésel más o menos 660 millones de dólares. Si las cosas siguen así, al año tendría que gastar 1.002 millones de dólares y así sucesivamente, porque como el precio del petróleo sigue subiendo, entonces nuestra masa para importar tiene que seguirse incrementando. Y lo triste es, porque algún dirigente lo dijo, es surrealista lo que nos ocurre, ¿no? Importamos diésel, gasolina y eso se va al exterior. Al menos 150 millones de dólares se va por el contrabando. Entonces es una sangría permanente de la economía nacional. Usted utiliza sus recursos para importar, para cubrir las necesidades del funcionamiento del aparato productivo y de la vida de la sociedad, pero eso se va al Brasil, al Perú, a la Argentina. Todos esos precios, o sea, todos esos países tienen precios extremadamente más altos. De manera que hemos considerado en el gobierno que ha llegado el momento de sincerar los precios nacionales con los precios internacionales para evitar esta sangría. Pero simultáneamente hemos definido también normas de compensación, leyes de compensación. ¿Había que hacerlo así, ministro, de la manera en que se ha hecho? No escalonadamente, no ir poco a poco para que la población vaya asumiendo los costos. ¿Qué dice la experiencia? Eso también hay que estudiarlo con calma. Usted va haciendo incrementos menores y va haciendo que el índice de precio al consumidor se incremente regularmente también. O sea, en general, usted toma una medida económica y el índice de precios al consumidor va escalando más, sumando en general. O sea, los precios, los procesos graduales han resultado terriblemente más negativos para la población, porque al final los costos son más altos. Entonces, la decisión, a partir de un estudio serio de los efectos de medidas paulatinas, ha sido que mejor las tomamos en función de luego ver las compensaciones. ¿Han medido el impacto en la población? Sabemos que va a ser muy dura la situación, va a ser muy duro el impacto, pero ahí está la clave. Nosotros explicaremos cuidadosamente, transparentemente lo que estamos haciendo. Aquí no hay ningún interés ni ningún subterfugio particular ni de gobierno. Esta es una necesidad nacional que todas la tenemos que trabajar y nosotros estamos en condiciones de mostrar matemáticamente que ni un centavo de lo que vayamos a recobrar, que son más o menos en principio 380 millones de dólares, se va a ir al bolsillo de algún jerarca o algún burócrata. Todo esto lo vamos a recomponer, obviamente incremento de sueldos, en compensación en transportes, en empleo, en ingreso y en bienestar,
Y es que es un tema, obviamente, que lo tenemos que explicar con mucho cuidado. Y el gobierno va a tener la capacidad de evitar lo que en la unidad móvil observábamos, el precio en pasaje de flota a 100, 120 bolivianos a La Paz cuando cuesta 60, y muchos otros productos dicen que van a subir. Los panificadores han anunciado que el precio del pan va a subir, los transportistas dicen que el precio del pasaje va a subir. ¿Cómo se va a controlar aquello? Hay, obviamente, una cadena ahí, y la hemos previsto. Iremos ordenando. Los primeros días van a ser de esta naturaleza. Si usted estudia las medidas económicas tomadas en todas partes y en todos los gobiernos, hay un primer momento que es muy duro, muy de shock, y entonces la gente especula mucho, pero luego se tranquiliza la cosa y se van ordenando las cuestiones. En el caso de transportes, nosotros vamos a definir algunos marcos hoy día de referencia, precios referenciales al menos, que nos permitan ya tranquilizar a la población, porque tenemos el cálculo, sabemos más o menos cuánto ha de afectar en los pasajes una medida de esta naturaleza. Naturalmente que eso tendremos que ir trabajando con las instituciones, con las organizaciones sociales, con los choferes, para llegar a un precio definitivo. Pero entre tanto tenemos que ir trabajando precios diferenciales. ¿Y cómo se va a trabajar contra la especulación y el ocultamiento de los posibles productos de la canasta familiar? Igualmente, o sea, hay un cálculo técnico que muestra cómo van a subir los precios a partir de esta cadena, obviamente. Si usted sube los precios de los carburantes, eso se manifiesta en el transporte y eso se manifiesta en el resto. Los cálculos dicen que en general, los costos de los pasajes han de incrementarse en proporción a la estructura de costos general. En la estructura de costos de precios de los pasajes, los carburantes ocupan más o menos un 18-20%. Con estas medidas, nuestro cálculo es que el efecto en el transporte va a ser más o menos el 20%. Eso se irá trasladando al sector alimenticio, al de las ventas, etc. Y calculamos que al final el resultado va a estar entre el 10 y el 15%. 10 y 15% de incremento. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a todo el país que está atento a esta entrevista con el ministro Walter Delgadillo y también con Alfredo Mancilla, que es un analista económico. Decía el ministro, es una medida necesaria para proteger la economía, para evitar una sangría a raíz del contrabando. ¿Fue la mejor medida? ¿Fue la mejor manera de implementar? Y sería importante entender que vivimos en un modelo de corte endógeno. La nueva Constitución Política del Estado plantea el modelo que nos parece interesante, pero que no se ha zanjado en la pugna entre Occidente y Oriente. La animadversión, la ojeriza, el choque de intereses, en esa perspectiva de redistribuir el ingreso sigue en pie, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes pagan los platos rotos? Se habla de un indicador que es bastante interesante. El 20% de la población se lleva el 60% de la producción o el Producto Interno Bruto traducido en ingreso nacional. Nos parece importante disminuir, digamos, la diferencia que hay o el abultamiento en el índice de Gini que hay en la sociedad boliviana, históricamente hablando. Pero aquí hay algo importantísimo que va como indicador para que entienda la población boliviana. En 2006 ha habido un cambio de política energética. Hay la nacionalización, entre comillas, de los hidrocarburos, que debería haber garantizado mayor nivel de inversión en exploración, en explotación, y por ende en esa perspectiva de seguir subsidiando la dinámica de desempeño económico nacional. Ahora bien, los actores económicos siguen encontrados. Por eso que el tema del subsidio no ha dado solución a esa perspectiva de inversión y abastecimiento interno en la economía. Hoy vivimos un periodo de especulación, de inflación, y básicamente porque un 70% de la producción, si quieren, nacional, se va al campo de la exportación, hablando del oriente específicamente, el tema de la soya. Entonces, lo que está pretendiendo el gobierno es hoy tratar de consolidar ese modelo endógeno, que nos parece interesante para hacer una economía de inyección, no una economía de filtración. Pero por otro lado, se va a disminuir la exportación no tradicional y lo que se intenta hacer es seguir con el pensamiento primitivo histórico, explotar y exportar materia prima en el entendido del campo de los hidrocarburos y los minerales. Permítame. El reto fundamental, ¿cómo preservamos el medio ambiente? Ahora bien, tenemos esta medida. El diésel se incrementa en 82%, la gasolina en 73%. Pero ¿qué es lo que va a suceder? En un mundo de especulación no deberíamos haber hecho eso. ¿Por qué?
Primero deberíamos haber generado una política demográfica para controlar las fronteras, para que no se pueda fugar el gas licuado de petróleo, el tema de la gasolina, el tema del diésel, para no tener esa importación que genera déficit en el Tesoro General de la Nación. Permítame que la pregunta va ahora al ministro justamente en base a este tema y enseguida también damos paso a La Paz. Ministro, usted señalaba que este es el único gobierno que pudo haber tomado esta medida, me imagino por el apoyo popular que tiene de todos los sectores sociales del país, pero también se ha señalado que no se pudo luchar contra el contrabando de los carburantes, 150 millones de dólares anuales. Es decir, no se pudo luchar no se pudo luchar contra el contrabando y le cargamos el peso a las espaldas de toda la población. No. Y vayamos a ver a partir de la intervención de aquí del economista, ¿qué es lo que estamos haciendo en cuanto a medidas? Hay un incentivo a la producción de petróleo. En este momento el precio del petróleo que reciben las empresas internacionales y las nacionales, porque hay nacionales para la explotación de petróleo, es 27 dólares barril. Con esta medida la vamos a calcular por encima del 50 dólares barril. El precio internacional, usted sabe, está por encima del 80. Lo que ha pasado en este tiempo es que como el precio es tan bajo, no hay incentivos para explotar petróleo. No es que el país no tenga petróleo, el país tiene petróleo. Lo que pasa es que las empresas están prefiriendo trabajar el gas que les da mejor rentabilidad. Con esto vamos a tener un buen incentivo y calculamos que vamos a volver a los tradicionales números que son los de 10.000 barriles día. La segunda medida es la de la suspensión de subvenciones y por tanto la subida de los carburantes. Pero la tercera es la de las medidas de la compensación. Yo calculo que son esencialmente tres los bloques. El primero es el salario. Vamos a incrementar salarios en función del crecimiento del índice de precios al consumidor. El incremento de salarios va a estar por encima de lo que suponga esta medida. Eso lo podemos garantizar a la población. ¿En el sector público? En todo el sector asalariado. En todo el sector asalariado. Segundo, ¿cómo vamos a hacer para que los sectores que no tienen trabajo puedan a su vez enfrentar el momento? Porque ese nos parece que es el sector más crítico. Vamos a hacer una fuerte inversión en empleo. Estamos en condiciones de informar que al menos 20.000 nuevos empleos vamos a inyectar inmediatamente en temas de saneamiento básico, agua, forestación. Vamos a emplear a la gente que está desempleada, porque esa va a ser la gente que va a tener más dificultades. Tercer bloque es el de la producción. Obviamente, el productor agrícola va a tener que subir sus precios en el mercado. Nosotros le garantizamos a todos esos sectores comprarles sus productos agrícolas, alimenticios especialmente, con un precio del 10% encima. Es decir, lo que estamos recibiendo, 380 millones de dólares en principio, lo vamos a redistribuir en el país de manera absolutamente transparente. Los bloques fundamentales son los del ingreso fijo, que son los salarios, pero los otros sectores que tratarán de compensar a través de precios. Ahora, la clave, una de las claves es obviamente el de la especulación y el del mercado. Podemos garantizar a través de MAPA, podemos decirlo, que tenemos suficiente stock de los fundamentales productos alimenticios. Estamos hablando de arroz, harina, aceite, ya llegará azúcar, pero estamos en condiciones... Pero ministro, EMAPA no pudo dar abasto solamente cuando había ocultación de azúcar. Sí. Enseguida seguimos hablando, voy a dar paso a la sede de gobierno porque tienen también algunas consultas allá nuestros compañeros de trabajo. Adelante, por favor. Gracias, Diego, y saludamos a los entrevistados en la Red 1 de Cochabamba. El ministro Delgadillo habla de un incremento salarial. ¿De cuánto significaría este incremento? La oposición sugería el 20%, demandaba el 20% de incremento salarial de acuerdo ya a la emisión del decreto supremo 748.